Bueno, les saluda Bruno Masi. Estamos con el siguiente invitado que no para de mirar su celular porque él está... Yo no sé si alguien te está digitalizando. ¿Por qué usas tanto el celular? Porque recibí un montón de llamadas de quiénes, de aquellos que quieren conseguir algún empleo. ¿Es así? Sí, así mismo, Bruno. Un fuerte abrazo para Enrique López Arce. Enrique López Arce es exdirector general de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estuvo mucho tiempo ahí. Máster en Gobierno y Gerencia Pública. Exdecano de la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de una universidad de Plaza. Creo que es de la UPAP, ¿o no? Estuve 9 años en la UPAP y 6 años director de la Americana. Claro, y conferencista también, dio conferencias en Italia, en Estados Unidos, en Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, entre otros países. Viajó mucho también. Enrique López Arce, el señor empleo, te dicen a vos, porque vos conseguís mágicamente los empleos. ¿Se van a llegar a esos 500.000 empleos prometidos por el presidente actual Santiago Peña? ¿Se va a concretar eso de aquí al 2028 más o menos? Y siempre hay que tener, visión positiva. Lo que ocurre es que el empleo está casado, apreciado Bruno, con la economía. ¿Verdad? La economía y el empleo están casados, no se pueden divorciar. Cuando a la economía le va bien, al empleo le va bien. Cuando a la economía le va mal, al empleo le va mal. Y lo que tenemos ya son, ¿verdad? Imagínate, el 2024 cerramos con un promedio de más de 4% de crecimiento del PIB. El año anterior, el 2023, cerramos con un 3,8%. Las proyecciones de crecimiento de este año son de un 3,8%, entonces eso es muy positivo. El grado de inversión también es muy positivo. Y la respuesta es, si no se llega, yo creo que vamos a estar ahí cerca, vamos a patear, sobre todo analizando de que el grado de inversión tiene su proceso, tiene su tiempo. Sí es importante decir el tema del empleo. La necesidad es terrible, Bruno. Imagínate el estar bien de salud, estar con todas las ganas y no conseguir el sustento para tu familia, no conseguir el sustento para uno. Yo en promedio recibo más o menos 500 mensajes por día. 500 mensajes en promedio. Sí, me imagino. Y eso que no miro mucho redes, ¿verdad? O sea, respondo muy poco en redes, más WhatsApp, ¿verdad? Porque habilitamos nuestro número y a veces cuando llego, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, pues llegamos, cenamos con la familia y después cuando ellos se acuestan yo empiezo a mirar y responder otra vez. ¿Y vos tenés cuántos hijos? Yo tengo 3 nenas. 3 nenas. 3 nenas. La última tiene 6 añitos, la mayor tiene 18 y 3 nenas, ¿verdad? Bueno, vos estás ahora hace bastante tiempo ya en la ANR, ¿verdad? Sí, hace 5 años estuve. ¿Qué específicamente estás haciendo ahí? Y hace 15 años estoy en lo de empleo. Y antes estuve otros 5 años en el sector, consultoras y demás. O sea, en realidad tengo 20 años de experiencia en todo lo que... Sí, pero en la Asociación Nacional Republicana. Director del empleo ahí del Partido Colorado. Y antes 8 años también principalmente como director del empleo, pero de todo el Paraguay. De todo el Paraguay. Sí, yo sé que vos te movías mucho, te seguís moviendo. ¿Y cómo están las tendencias del mercado laboral, digamos? ¿Qué la gente busca? Por supuesto, quiere trabajar, pero ese trabajo que está aspirando cierto gran sector nacional, ¿se refiere a qué, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos un gran desafío, Bruno, y en ese sentido hiciste una pregunta muy importante, porque hoy, digamos, tenemos lo que se llama un embudo laboral. ¿Qué es un embudo laboral? Son, digamos, muchísimas personas buscando un mismo sector. Entonces, se hace una especie de embudo. ¿Y qué es lo que quiere trabajar el común de los paraguayos principalmente? ¿En qué quiere trabajar? Y en administrativos. Entonces, si todos queremos empleo administrativo, el empleo enfrente de la computadora, con el aire acondicionado, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque no podemos querer todo lo mismo. Entonces, la oferta de gente que quiere trabajar ahí
es muy diferente a lo que es la necesidad del mercado. Entonces lo que nos ocurre, Bruno, para que vos tengas una idea, cuando de repente se pide auxiliar administrativo, auxiliar contable, en el caso de las damas, la famosa recepcionista, la secretaria, y en un día vos podés llegar a tener 200, 500, a veces depende de la empresa, porque hay empresas muy aspiracionales, podés llegar a tener 2.000 personas que envían en un día su currículum, ¿verdad? Bueno, vos perdóname, sí. muy acertado lo que estás diciendo. Estuve con este nuevo jefe de prensa de la Embajada de Taiwán aquí en Asunción, de la República de China, Taiwán, un chico joven de 30 años, que me dijo algo fundamental. Yo ya había escuchado eso mismo antes, por parte creo que del mismo embajador Han, acá, que vino varias veces, pero este es un chico joven de apellido Lee, Daniel Lee, creo que se llama así. Y porque yo le pregunté, ese relacionamiento con Taiwán, de Paraguay y Taiwán, de hace casi 70 años, ¿por qué no se fortifica teniendo una fábrica de chips acá en nuestro territorio, ya que ellos son los campeones fabricantes de chips en el mundo? ¿Por qué no viene una fábrica de chips acá para hacer que nuestra población pueda, digamos, aprender a hacer eso? Y me responde, porque intentamos siempre, pero no hay la cantidad de ingenieros informáticos importantes para que demos ese paso desde allá para acá. O sea, nuestra gente no está preparada, en síntesis. Sí, fíjate. Quieren invertir, hacer que llegue una fábrica acá, pero no tenemos los recursos humanos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, con un programa, ¿verdad? Evidentemente con un programa, yo diría hasta con una política de Estado, ¿verdad? Tenemos que buscar eso. Nosotros recibimos el grado de inversión, pero tenemos que decirle al mundo, señora, nosotros estamos acá preparados y nos interesa este tipo de inversiones. El Paraguay tiene muchas posibilidades. Nosotros estamos en este momento con un bono demográfico alto, pero esto va a acabar también, ¿verdad? En algún momento nosotros vamos a entrar en más gente adulta que gente joven. Hoy, más o menos, para que vos tengas una idea, tenemos 6.200.000 personas, de los cuales 3.130.000 es nuestra fuerza de trabajo, que antes era la famosa PEA, ¿verdad? Hoy se llama fuerza de trabajo, o sea, gente que está en edad y con ganas de trabajar. De esos 3 millones... PEA, ¿qué era? Y PEA. Población económicamente activa. Ah, sí. Antes, ¿verdad? Digamos, nuestros números estaban mucho más altos. De a poco vamos avanzando, porque empieza todo lo que tiene que ver con, la esperanza de vida aumenta. O sea, tenemos cada vez gente que va a ir pasando. Pero respondiendo a lo que vos dijiste, ¿por qué lo que nos formamos más? Y tiene que ver principalmente con nuestra educación formal. Fíjate que nosotros teníamos unos 500.000 empleos. O sea, últimos informes nos dice que en el mundo hay 500.000 clases de empleo. Y ese chico... Clases de empleo. Desde el especialista en IA hasta el jardinero, ¿verdad? Hay 500.000 posiciones en donde poder trabajar. Y nosotros en los 12 años... hay mediciones que nos dicen que para América Latina normalmente mostramos 200 clases de empleo. No más. Entonces imagínate, versus 500.000. 12 años. 12 años primaria más secundaria, ¿verdad? Perdón, sí, claro. El 9º grado más 3 años de la media dan 12. No contamos jardín y preescolar, que ahí serían 14. Pues fíjate que en esos 12 años nosotros le mostramos al chico, ¿verdad? Lo que decíamos, el empleo de computadora, la señorita con trajecito. Entonces no es que hacemos lo que decía Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? El tema del aula viva, ¿verdad? El de mostrarle, el de llevarle a la fábrica, el de llevarle a las posiciones no tradicionales. Fíjate que en nuestro país no solamente faltan programadores informáticos, sino que nosotros
nosotros nos faltan gente con oficios. Y de Claro, repente con oficios. hay muy buenos cursos, digamos, en institutos privados y también los institutos públicos son muy buenos, el caso del SNPP y Sinafocal, que de repente no tienen alumnos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque no se le puede obligar a alguien a que estudie algo que no conoce. Entonces, y no te olvides del campo también. upa, sí señor. Porque hay que hacer que prospere nuestro campo si nosotros somos parte, el campo es parte de la vida nuestra. Y ahí tenemos una diferencia muy grande entre lo que es la educación urbana y la educación rural. Tenemos una diferencia muy grande de lo que es el internet urbano y lo que es el internet rural, ¿verdad? Entonces hay mucho que trabajar, pero principalmente lo que tenemos que contarle a la gente es que hoy más o menos entre 200 y 300 paraguayos trabajan acá desde su casa para Canadá, para Estados Unidos, para Italia, para Suiza, y son programadores informáticos con conocimiento del inglés y principalmente en un programa que se llama Python, y ganan en dólares o en euros. O sea, el sueño del pibe, y tienen salarios muy buenos, ¿verdad? Sí, pero mucha gente, inclusive dan clases de guitarra desde acá y tienen alumnos en Suiza, en Alaska, en cualquier parte, en Estados Unidos, en México, y son paraguayos que están acá dando cursos de guitarra vía internet, por ejemplo. Así mismo, y ahí tienen... perciben mucha... Y también están aquellos fabricantes Sí, de instrumentos, fabricantes de una excelente guitarra, o de varias guitarras, que exportan y perciben una cantidad un monto importante. Claro, con una marca ya registrada en el mundo y todo ese tipo de cosas que no sé, a veces no nos percatamos de ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién fue Ramón Indalecio Cardoso? Nació en Villarrica en 1876 y falleció en Buenos Aires en 1943. Un destacado docente paraguayo, propulsor de la corriente pedagógica Escuela Nueva o Escuela Viva, autor de numerosas obras enfocadas al mejoramiento de la calidad educativa de su país, de Paraguay. Solamente con el amor se puede hacer el milagro de la educación. Qué lindo esto, ¿eh? Sí, vos sabés que y hacia ahí tenemos que irnos. Fíjate que nosotros en los bachilleratos técnicos tenemos la famosa pasantía, y ahí se cumple lo que él decía. Es diferente ver una foto de la vaca, que es diferente irte al campo, una granja, y ver a la vaca, ¿verdad? Ver cómo se ordeña. Entonces lo mismo pasa con las empresas. Es diferente estar en ambiente de aula que irte a una fábrica, que estar mirando cómo el técnico de aire acondicionado, y digo adrede el técnico de aire acondicionado porque la gente no se da cuenta, pero el oficinista va a ganar digamos un poco más de salario mínimo, va a trabajar sus 8 horas, pero un buen técnico de aire acondicionado viene acá a Bruno Masi, repara los 6, 7 aire acondicionados o le hace mantenimiento y se lleva la mitad del salario mínimo en un día de trabajo. No, así es. Decime una cosa, ¿hay más mujeres que hombres o viceversa buscando empleo, digamos? No, mujeres. Vos sabés que esa es una buena pregunta, y lo que normalmente ocurre, Bruno, es que la particularidad es que nosotros tenemos todavía una cultura, ¿verdad? Donde cuando le va bien a la familia, vamos a imaginarnos que la familia tiene un pequeño negocio, ¿verdad? Entonces le envía a los hijos digamos, a la universidad o al estudio, y le va bien a la familia. Entonces dice, no tenés que, el hijo tiene que buscar trabajo, en algún momento tiene que mantenerse, pero a la hija le dice, no te preocupes, mamita, ¿verdad? Pero cuando las papas queman, ¿verdad? Ahí le dicen a la hija, tenés que salir a ayudar, ¿verdad? Entonces cuando tenemos muchas más mujeres que salen, significa de que algo pasó. Y ese algo que pasó se llamó pandemia. Nosotros tuvimos en el 2020, 2021. Sí, pero hace 4 años y todo el mundo pasó por la pandemia. Todo el mundo pasó, pero en realidad fueron 3 años que el primer año tuvimos todo encerrado, ¿verdad? Salvo algunos sectores. Entonces, la misma cantidad de años se necesita para recuperar. Si vos tuviste 3 años enfermo
y probablemente te recuperes en 3 años. Ahora estamos nosotros saliendo de, digamos, de lo que fueron los golpes. La gente quedó endeudada, ¿verdad? Todavía no se recuperan varios sectores. Imagínate que el sector hotelero todavía te llora el tema de los números de pandemia. Hablas con los supermercadistas y te dice, sí, nos estamos recuperando porque acuérdate que tuvimos 2 años malos, ¿verdad? Entonces, diferentes sectores. Entonces, y las familias también. Hay gente que perdió todo su negocio, ¿verdad? Su manera, se tuvo que reinventar. Gente que negocios de años de repente se cerraron y que dejaron, no solamente se cerraron, sino dejaron a gente, digamos, con deuda a 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que mencionamos eso de que se arrastra todavía. La gente que está en casa dice, no, yo sigo pagando deuda larguísima, ¿verdad? Porque esa es la manera que tenía de poder solventarme. Y cuando tenemos muchas mujeres que salen, eso significa nos estamos recuperando algo, pero es positivo porque las oportunidades están viniendo, ¿verdad? Decime, los varones indefectiblemente ganan más que las mujeres. Bueno, es por nuestro tipo de mercado laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Principalmente nosotros no tenemos empresas grandes, ni siquiera medianas, tenemos micro, ¿verdad? Y pequeñas, más micro que pequeñas inclusive. Entonces cerca del 90% está en micro, pequeñas y medianas, ¿verdad? De todo el mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la micro, Bruno? En la micro vos tenés una persona que es el que se animó a invertir y el ojímetro decide, bueno, le ha pagado a fulano tanto y a mengano tanto. Entonces la dama que entra normalmente dice, bueno, no le da mucho trabajo y le hace ganar menos. Sí, la brecha puede estar cerca de 400.000 guaraníes, depende del rango de edad. O del doble, más o menos. Exactamente. 700 u 800. Así mismo, entre 400 y 800 depende del rango de edad y depende del tipo de empleo. Pero sí hay una brecha grande todavía Mira entre el hombre y la mujer. Hay mujeres muy inteligentes, muy talentosas. O sea que el número de mujeres educadas, o sea, tenemos más mujeres educadas que terminaron una profesión que varones. Tenemos más mujeres en las universidades que varones. Nosotros tenemos aproximadamente 900.000 paraguayos tienen más de 13 años de estudio, ¿verdad? Eso significa que tenemos 1 millón de paraguayos más o menos que terminaron el colegio. 500.000 paraguayos que terminaron la primaria y que no pudieron ya ir a la secundaria por X motivo, principalmente por situación de necesidad, ¿verdad? El paraguayo que no termina el colegio no es porque no quiere estudiar, sino porque la familia pasa hambre. Entonces dice, yo no puedo ser indiferente y tengo que salir a ayudar. Bueno, pero más a mi favor, entonces pasa hambre. Sí. ¿Qué porcentaje de la población que dice, cómo que se llama el organismo que cuenta la cantidad de habitantes del país? INE, Instituto Nacional de Estadística. Porque yo no creo nada lo que dijo arrojó el último censo, yo te digo, porque toda su vida, de que yo tengo más o menos muchos años, yo ya tengo mucho más que vos, pero siempre se habló de 7 millones o 7 millones y medio de personas viviendo acá en Paraguay, y sale el último censo que somos 6 millones, casi 6 millones, una cosa así. Yo no creo, porque se hace el censo, justamente se hace porque crece la población, por eso se hace el censo. Un censo normal en cualquier parte del mundo es porque crece la población. Se hacen más casas, más edificios, más esto, más lo otro. Por eso se hace un censo, pero no para que el resultado sea menor del que se tenía antes. Bueno, en fin, pero ese no es nuestro tema, ni vos sos el encargado de responder nada respecto a eso. Yo personalmente no creo en este Instituto Nacional, y a la cabeza de este instituto se le rinde pleitesía y se le aplaude, pero para mí es cero, porque a mi casa y a muchas otras casas no llegó el censo nunca. Entonces, ¿cómo van a saber si nosotros, cuánta gente está viviendo en mi casa o en la casa de no sé quién, de Pedro? Yo escucho a cualquier cantidad de gente que respondió de igual manera, que no llegó el censo, o sea que el resultado no es el verificable, pero no es ese nuestro tema ahora. Enrique López Arce, vos siempre fuiste muy inquieto y siempre muy solidario también, porque si hay algo que se debe de destacar de tu personalidad es que sos muy solidario con la gente,
y tenés tu celular abierto 24 horas, la gente te llama, qué sé yo, vos sos muy afable, muy condescendiente, si no podés le das esperanzas, le ilusionás por lo menos a la gente y vas buscando por el camino algún empleo que se le puede otorgar a la persona X, que sabemos que hay muchas premuras y ese tipo de cosas. El presidente Peña dijo que en un año iba a llegar a los 100.000 empleos. Yo no sé si eso es cierto. 100.000 es mucho y 500.000 es mucho también, más inclusive. ¿Se cumplen las metas o no se cumplen las metas? Miremos un mapa de la situación laboral del Paraguay. En el Paraguay, el campo, vos lo subrayaste, tenemos aproximadamente 460.000 personas. Eso se llama el sector primario, ¿verdad? Interesante es porque lo que está pasando en todo el mundo, Bruno, tiene que ver con el tema de la automatización. Yo hablo mucho con Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción porque me preocupa. Cada vez tenemos menos gente ocupada en el campo. Después tenemos la industria. En la industria tenemos 300.000 personas trabajando en ella. Después tenemos la construcción, 229.000 personas trabajando en la construcción, que tuvo un ligero aumento. Después tenemos 900.000 en comercio. Tenemos 770.000 en servicios y después en el sector terciario tenemos otros del sector terciario que es la finanza, cooperativa, financiera, transporte y después tenemos los asalariados. Hoy tenemos 279.000 asalariados públicos, tenemos 1.000.000. ¿Cuánto? 279.000 asalariados públicos. ¿Qué si es salario público? Y personas que dependen del presupuesto, que trabajan en las diferentes entidades centralizadas y descentralizadas, y o sea, funcionarios públicos que se rigen. ¿Pero cuántos no hay acaso 320 o 30.000 funcionarios públicos? 330.000, en algún momento llegó a haber eso, ¿verdad? Y ahora disminuyó la cosa. Tenemos 279.000 desde... eso nomás. No o sea, eso nomás porque antes se tenía 350. Llegaron a hablarse de 350.000. Así mismo. Hoy ahora disminuyó. Entonces. Disminuyó, 279.000 tenemos. Y que eso, digamos, es positivo porque la generación de empleo tiene que venir del sector privado, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente 1.220.000 asalariados privados. Ese es nuestro desafío, que suban esos asalariados privados. Tenemos 171.000 empleadores o patrones, que subió también, Bruno, ¿verdad? Sí. Antes, por ejemplo, si miramos versus los números de cuando este gobierno empezó, teníamos 139.000 empleadores y ahora tenemos 171. Aumentamos en 31.000 empleadores. Muy positivo. ¿Y cada empleador cuánta gente tiene trabajando ahí? Y no está medido. ¿En promedio? En promedio nosotros tenemos más micro, ¿verdad? Hasta 5. Cerca del 60-65% de nuestras empresas tienen hasta 5 trabajadores. Entonces, ese es el desafío porque ahí vamos a hablar de otro gran desafío que tenemos, que es la informalidad. ¿Qué es la informalidad laboral? Y la informalidad laboral es aquella persona que de repente tiene una chamba eventual, ¿verdad? Que si llueve, un vendedor de calle, llueve y ya no puede salir, ya no hay gente en la calle, ese día ya no mete ingresos. Pero también hay gente que se le da la oportunidad de trabajar y que no quiere trabajar. Bueno, eso... O sea, es la verdad, porque a mí hay ejemplos acá, gente joven, gente que tiene 24, 25, 26 años, que está en el cenit de su... En su apogeo. Bueno, ahí vamos a hablar de las generaciones, Bruno. Nosotros tenemos diferencias. No hay generación una mejor que la otra, pero hay diferencias. Está la gente que quiere tener changas en vez de dedicarse a una profesión o aprender un oficio que se les brinda. Bueno, vos tenés que hacer esto. Y prefiere que se le ande atrás. O sea, no tiene ganas de trabajar. No tiene ganas no sabe que, así como la hormiguita, si vos no haces tu trabajo, va a llegar el invierno y vos vas a tener que utilizar las reservas de ese trabajo.
pero no se imaginan de que alguna vez ellos van a ser viejos o no van a tener ya que hacer, ni aunque tengan ganas. No sé si me explico. Completamente. ¿Cómo eso se llama cultura del trabajo. Bueno, no tienen cultura del trabajo. ¿Cómo se puede apoyar una campaña para sacar del letargo o de los vicios a este sector joven que tiene que tener la voluntad para decir, bueno, yo tengo que trabajar, yo voy a ser padre, o tiene hijo de balde y se manda a mudar el tipo y se va junto a otra chica y le da otro hijo y así sucesivamente? ¿Cómo? Y es inteligente porque lo que hace también es pero no tiene un cordón a tierra, digamos, no tiene ese enfoque que debe de tener esa gente. ¿Cómo se puede hacer una campaña para estirar al redil a esa gente descarriada? Bueno, lo que pasa es que, así como explicaba, las generaciones son diferentes y los momentos también. Vos tuviste la bendición, igual que yo, de que seguramente uno de tus progenitores estuvo muy cerca tuyo. Hoy el mercado laboral muy competitivo hace que mamá y papá salgan a buscar trabajo. Entonces el chico, a diferencia de la generación anterior, la generación X y después la generación Baby Boom, ¿verdad? No tuvieron ese problema. Hoy los millennials, los centennials y la nueva generación, que es la alfa, ¿verdad? Se están criando con la abuela, o Dios mediante con alguna tía, o si no con la empleada. Porque papá, mamá están trabajando, vienen tarde, comparten muy poco. Los chicos se crían con esto, miran en internet, y en internet la particularidad es que vos de repente ves la vida de Steve Jobs y en 2 minutos Steve Jobs ya fue multimillonario. Entonces el chico dice, cree que así es la vida. Así es la vida, porque no me enseñaron. Entonces hay que enseñarles. Yo creo que los jóvenes son formidables y tienen las ganas, pero tenés que, como vos decís, tenés que mostrarle el camino y funciona. Mira, te doy un ejemplo. No sé si puedo citar inclusive la empresa. Por favor. Bueno, Asunción Express, el amigo, el director de Asunción Express, el gerente se llama Eduardo Queiroz. Y Eduardo empezó a meter gente que casi no tiene oportunidad, gente de 60 años. Y tenía gente muy joven en atención al cliente. Y decía, Eduardo, a la pucha, yo llegaba a la oficina, escuchaba la música muy alta, le veía a mi gente trabajando y toditos estaban así con el celular, ¿verdad? Pero era momento de trabajo y tenía que priorizarle al cliente y ellos miraban más su celular que al cliente. Entonces dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Y empecé a meter gente de 60 años. Y el de 60 le decía, papito, no ponga más tan fuerte mira, cuando viene un cliente, atendele y después responde tu mensaje. Muy buena salida. Y las generaciones trabajando juntos es como que se van complementando y van consiguiendo. Él consiguió mejorar su nivel de atención al cliente. Aquellos grandes mayores entonces, van enseñando a los jóvenes inexpertos. Claro, porque la particularidad, ¿cuál es la ventaja? En todo el mundo cada vez se está dando más oportunidades a la gente encima de 50, de 60. ¿Y por qué? Y porque tenemos más esperanza de vida, porque los 50 son los nuevos 40, los 60, los nuevos 50, y estamos en perfecto estado de salud y dominamos la herramienta informática a los 60 y quieren y necesitan trabajar, Bruno. Entonces, ¿por qué? Y son más responsables. Más responsables, tú lo has dicho. Sí, pero son características. Ahora, ¿qué tienen, por ejemplo, los jóvenes, Bruno? Y ellos dominan, estos son nativos digitales, pero tenés que ir mostrándole, porque si no ocurre lo que vos decís. Pasan 2 años y dice, señor, yo voy a renunciar a mi trabajo. No generalizamos, pero en muchos casos me pasó. ¿Y por qué vas a renunciar a tu trabajo? Y porque pasaron 2 años y no soy jefe todavía, ¿verdad? Entonces, quieren ser jefe. Quieren ser jefe, el trabajo no puede ser rutinario. Así como todos quieren ser presidente de la República. Así mismo, entonces no puede ser rutinario. Pero llegan ahí y no saben qué hacer. Bueno, decime una cosa. Esto de Héctor Cristaldo, mencionaste. Sí, la UGP. Justamente esta semana hablé con él. Él es la Unión de Gremios de la Producción. Porque acá está la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, que está cumpliendo la CAPECO, cumple 45 años. Conectando la agricultura paraguaya con el mundo. Ahí está Sonia Tomazón, excelente, uno de los más antiguos. Presidente, hay que llamarlo, invitarlo. Ahí le paso a Emanuel. Bueno,
Entonces también analizando rápidamente y aprovechando tu presencia, Enrique, porque vos sos el Mister Empleo acá. ¿Hay desigualdad laboral o hay mucha desigualdad laboral o no? Tenemos nosotros lo que se llaman preconceptos, Bruno, ¿verdad? Así como tenemos figuras mitológicas, en el empleo tenemos también unas cuantas figuras mitológicas. Hay, digamos, desigualdad entre hombre y mujer, sí hay una desigualdad, ¿verdad? En rango salarial, pero principalmente es rural, ¿verdad? En lo urbano, y a medida que tengamos más empresas, que haya recursos humanos formalizados, digamos, hay menos, ¿verdad? Pero en las empresas pequeñas depende de lo que diga el jefe, el que pone la plata. Ese es el soberano, ¿verdad? El papá guazú. Pero nosotros tenemos preconceptos que están mal y es bueno que lo digamos aquí en público. Uno de los preconceptos es: no le contrates a mujer joven porque se va a embarazar y te va a faltar mucho, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que dice: yo prefiero hombre antes que mujer, o no le quiero contratar a la mujer joven porque se me puede embarazar, ¿verdad? Y en realidad es un preconcepto completamente al revés, ¿verdad? La mujer joven te va a rendir bien si vos hablas bien con ella. Hay tiempos, ¿verdad? Y si no se embarazara, ninguno de nosotros iba a estar acá presente, ¿verdad? Nuestra mamá en algún momento tiene que tener... Vos sabés que está muy bien lo que vos decís. Estuve yo en la fábrica de perfumes, una fábrica francesa importantísima cerca de París. Me va a venir el nombre, una marca, no, L'Air du Temps, es el perfume como buque insignia de esta marca, L'Air du Temps, el aire del tiempo. Donde habían solamente mujeres envolviendo altísima. Nina Ricci, gracias, sí. Marcelo, Nina Ricci. Yo estuve en la central y en la fábrica de perfumes Nina Ricci, de perfumes, ¿verdad? Nina Ricci tiene vestimenta, ese tipo de cosas, bueno, pero de perfumes. Vos sabés que lo que me llamó la atención en aquel momento, y creo que seguirá ese ordenamiento así, digamos, esa planificación inicial, es de que todas eran mujeres las que envolvían o daban el ropaje al perfume, porque la mujer tenía es más detallista, más atención a detalles, es más perfeccionista, claro, tiene más facilidad, le gustan los detalles, como vos decís. Y un perfume se vende a través del ojo, ¿verdad? O sea, mismo, la imagen. Todo es a través de la imagen, ¿verdad? Y la moda a través de la imagen. Nosotros tenemos, por ejemplo, fábricas. Ahí tenemos imágenes, sí, ahí está María Luz, pero eso es Nina Ricci. Ese era el gerente general de Nina Ricci, en ese momento, presidente de Nina Ricci. En aquel momento, yo te hablo de 1900... cuando se hizo el Mundial de Francia, 98, o sea que bueno, pero en fin, ¿a qué voy? Le daban mucha presencia, ahí están las mujeres, trabajando las mujeres, envolviendo las cajas de los perfumes, probando esto, lo otro, todas eran mujeres, esa es la fábrica. Sí. Bueno, entonces, y se le daba... Y no precisamente mujeres muy jóvenes también, pero algunas se embarazaban, las mujeres ahí. Pero había todo un sistema, sí, para y hoy hay que decirlo que el reposo lo paga IPS, ¿verdad? Al pagar vos tu IPS en el momento de la maternidad, ¿verdad? El reposo lo paga IPS. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha industria textil, que son también mayoría mujeres. Tenemos mucha industria autopartes y también son mayoría mujeres, por lo que voy a decir, la atención a detalle. Pero el otro, vamos a seguir con los preconceptos. Sí, por favor. El otro es, mujer con hijo pequeño, no la contrates. Porque ese hijo pequeño se va a enfermar y ella va a faltar porque ella es la que le cuida. Y en realidad, el feroz motor que tiene no solamente la mujer, también el hombre, son sus hijos. Todos queremos salir adelante para que a nuestros hijos le vaya bien. Y muchos casos, ¿verdad? La mujer jefa de hogar, la mujer
digamos, soltera, ¿verdad? Sí, como cabeza de familia. Como cabeza de familia. Esa sí que pero sabe lo difícil que es conseguir empleo, entonces va a cuidar su empleo. Ella tiene todo organizado, me ayuda mamá, dice, me ayuda a veces la bendecida, me ayuda a mi suegra, ¿verdad? O tengo yo con quién dejarle, con un pariente. O sus propios hijos ya creciendo. O su hijo, ¿verdad? Entonces, y la gente no le quiere dar, no, ¿cuántos hijos pequeños tenés? No, y ya le rechaza. Entonces eso está mal. Y hay que darle la oportunidad. Y tenemos varias fábricas en Paraguay donde le dieron la oportunidad y nunca te faltan, ¿verdad? Decime, el teletrabajo, ¿hay un porcentaje grande? Hay un porcentaje. Nosotros tenemos una ley de teleempleo. De trabajo de esta naturaleza, digamos, el teletrabajo, trabajando en su casa. ¿Es así? Tenemos, a mí, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Mira, yo en el tiempo que estuve como referente del empleo, ¿verdad? Me tocó irme mucho a Suiza, estuve en diferentes países, y fíjate que cuando lanzaban la ley de teleempleo o teletrabajo, como dijiste, se mencionaba, bueno, con esto el país quiere generar 50.000 trabajos. Cuando nosotros lanzamos nuestra ley de teletrabajo, no dijimos nada, porque nuestra ley de teletrabajo está más pensado en regular que en crear oportunidades. Entonces, nuestra ley de teletrabajo tiene muchas inconsistencias que ¿Cómo hay que revertir eso? Y modificando, se puede modificar. Ya sé. ¿Y vos podés hacer eso? Sí, se puede. ¿Vos personalmente con tu equipo pueden hacerlo? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas partes donde dice, ¿verdad?, que el empleador es el referente del lugar donde está trabajando el trabajador. ¿Y de qué va a ser responsable el empleador si es que se cae el techo, ¿verdad?, de un trabajador, si es su casa? ¿Cómo yo voy a pagar? Pues justamente porque es teletrabajo, yo puedo estar trabajando en el campo, en las playas, en una plaza, en cualquier lado mientras tenga computadora e internet. Pero el tema del teleempleo, fíjate que las empresas grandes normalmente ya como un tema de retención, de fidelización, bancos principalmente ya te dan un día de teletrabajo. Vos trabajas 4 días en la oficina, un día ya estás Depende del trabajo también, porque si sos un cajero no vas a poder hacerlo. Pues si tenés un rango tipo gerencial, ¿verdad? Y cada vez tiene que estar aumentando más. Ese es el empleo, digamos, ya no del futuro, ese es un empleo del presente. Y tenemos que mirar, nosotros tenemos, eso se llama Contact Center BPO, ¿verdad? Business Process Unite, ¿verdad? Entonces, ese tipo de empleo... Business Process Unite, la unidad de proceso. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no es más contact center, ya no es solamente llamada lo que vos haces, sino que a lo mejor no recibís la llamada, pero estás recibiendo mensajes por mail o por forma telemática. Y nosotros hoy tenemos cerca de 20.000 empleos ahí. Decime una cosa, sí, muy interesante lo que está diciendo Enrique López Arce. Con él estamos ya sellando también esta participación suya en nuestra programación y agradeciéndole porque tiene que volver, Enrique, antes que sea tarde. Tampoco tiene que volver porque tiene muchas cosas el que comentarnos, tiene mucha experiencia. Estamos comenzando las clases y vemos en todas partes de que los alumnos no pueden estudiar o comenzar su año lectivo porque las aulas todavía no están terminadas, ciertas aulas, otras escuelas no están concluidas, hay techos que no están siendo reparados, etcétera, etcétera. Y vos tenés una cantidad impresionante de gente que busca trabajo. ¿Por qué esa gente, sobre todo varones, pero también mujeres pueden colaborar en esto, no se les indica ese camino, esa posibilidad para que vayan y hagan ese trabajo que necesitamos todos nosotros? Porque el país necesita que funcionen sus escuelas para que se eduque la gente, ¿verdad? Tanto el Ministerio de Educación y Ciencias, así como el Ministerio de Obras Públicas, que supuestamente iba a encargarse de reparar las escuelas, aulas y colegios. No sé en qué quedó eso. Bueno, en síntesis, no pueden los alumnos sentirse, involucrados con ese apoyo llegando el año lectivo porque no se terminaron las construcciones o todo lo relacionado a la infraestructura de tal o cual lugar.
por ahí no se les puede ayudar a esta gente que necesita empleo y que quiere buscar alguna ilusión laboral, digamos, Sí. ¿y por qué no pueden hacer? Porque, Vos sabés que yo entiendo hacia dónde va y me parece brillante, Bruno. Yo creo que hay un esfuerzo grande del señor presidente don Santiago Peña. Él está buscando hacer bien las cosas, solamente que, digamos, es difícil que en un año ya solucionemos todos los problemas. Yo lo que veo y lo que vos estás diciendo me parece fundamental, ¿verdad? Porque fíjate que en pandemia se hizo eso. Nosotros en pandemia llegamos a tener 307.000 personas en construcción, que si viene un empleo temporal, es un salvatore. inclusive hacer una campaña, necesitamos jóvenes con tales condiciones, varones y mujeres, para reparar aulas o terminar ciertas cosas. Infraestructura. El Paraguay está retrasado en infraestructura. La construcción debe ser apoyado, ¿verdad? Sería bueno que le traiga a Paul Sarubi, presidente de Cavialpa, a Guille Mas, presidente de Capaco, y Raúl Constantino, presidente de Capadei. Sí, le conozco. Ellos, por ejemplo, te van a mostrar en números, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de más infraestructura. Y fíjate que una infraestructura no es solamente, digamos, generación de empleo, sino vos fomentar el comercio, con una ruta de todo tiempo, fomentar el comercio, ayudar al desarrollo inmobiliario, urbano y potencialización de sectores. Yo creo igual que vos, no es mala idea y creo que se está haciendo algo de eso con el ministro Baruja, con la construcción de viviendas. Sí, entonces con Baruja, ahí se está yendo mucho y nos falta también tirar hacia el tema rural. La manera más fácil de generar y más rápida de generar empleo rural es con infraestructura. Yo te diría que coincido contigo, pero 100% apreciado, Bruno. Bueno, muchísimas gracias, querido Enrique López Arce, brillante como siempre, muy ejecutivo, muy, digamos, didáctico también, y sabes del tema, así que tenés que volver. Y ahí a los amigos de la ANR, bueno, ahí también ustedes están fomentando mucho trabajo. A través de las empresas privadas, ¿verdad? Los verdaderos héroes son las empresas privadas. Nosotros somos intermediarios. Pero educan también ahí. Vos sabés que ahora justamente le estaba pasando unos informes al presidente. Llegamos a 1078 becas universitarias, medias becas universitarias. Tenemos un instituto también, que es el Instituto Bernardino Caballero, que da tecnicatura superior sin costo, ¿verdad? Entonces sí, ponemos nuestro granito de arena. Es poco comparado con lo que debemos hacer, pero es nuestro granito de arena. Y bueno, creemos de que, imagínate, querer estudiar, querer salir adelante y no tener para pagar la cuota. Y bueno, en vez de pagar una cuota completa, pagar media cuota y ayuda, Bruno. Enrique López Arce, muchas gracias, hijo. No, yo soy el agradecido a tu orden. Las puertas abiertas acá. Bueno, él está ahí manejando todo lo relacionado a los empleos en la Asociación Nacional Republicana, fue director general de empleo del Ministerio de Trabajo, también máster en Gobierno y Gerencia Pública, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de la universidad, tanto UPAP como la americana, claro, que fue también director y bueno, conferencista en un montón de países. Siempre medalla de oro de la maestría en gobierno. Sí, medalla de oro, che. Sí. Bueno, fabuloso. Bueno, Enrique López Arce, muchas gracias.